Hola, quiero comenzar este video alabando, adorando y dando honra a quien realmente lo merece. La canción se llama Creo en ti de Julio Melgar. Escuchen. Te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Bueno, un saludo y un abrazo grande, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero estén muy bien, espero sus familias estén siendo muy bendecidas y espero que la gracia y la misericordia de Dios alcance cada uno de sus hogares en medio de esta situación. Estoy grabando este video y para concatenar, para continuar con un tema que había abordado en mi video anterior. Si no viste mi post anterior, te invito a que lo veas para que más o menos te puedas adentrar en lo que voy a continuar hablando en este video. Estaba hablando en el anterior de que Jesús vino como respuesta a una promesa que había sido hecha casi 600 años antes de su venida. Y era la venida de un pastor, de un salvador, alguien que vendría por el rescate de todas esas ovejas perdidas, de aquella humanidad perdida que, como lo vimos en la palabra, Jesús la comparaba como una multitud de ovejas sin pastor. Ahora, en el capítulo 34 del profeta Ezequiel fue anunciado, fue proclamada esa promesa. Y aquí, cuando Jesús estaba, él la estaba capitalizando. Quiero llevarlos a al capítulo 10 de Juan, para que leamos lo que Jesús en sus mismas palabras dice, identificándose él como el hombre que está cumpliendo la promesa que fue dada por medio del profeta. Dice: volvió pues Jesús a decirle esto a los judíos. Para meterlos en contexto, él estaba hablándole a un grupo de judíos. Dice: volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Como vimos anteriormente en el video pasado, Dios, por medio del profeta Ezequiel, había amonestado a pastores y líderes religiosos que no estaban cumpliendo con su trabajo, ya que no tenían interés en las ovejas, ni tenían ningún, no les interesaba el beneficio del pueblo de Israel, sino el beneficio propio, el de ellos mismos. Entonces aquí él está diciendo: todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Aquí se identifica él como el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Sabemos que en efecto así fue, Él dio su vida por nosotros.
También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando y refiriéndose a aquel grupo que no venía de una genealogía judía, sino que eran gentiles, griegos, personas que no tenían nada que ver con el pueblo judío. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas son palabras del mismo Jesús reconociéndose a sí mismo e identificándose ante el pueblo judío como el cumplimiento de aquella promesa. Ahora, en el video anterior yo afirmé y dije, todos necesitamos un pastor y un salvador. Y la verdad es que primero quiero dejar en claro qué es un pastor. Un pastor, la palabra pastor significa el que alimenta. Todos necesitamos un pastor, o Jesucristo vino para ser el pastor de nuestras vidas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tú me podrás decir, Andrés, pero ¿para qué yo quiero quien me alimente? Y hablando en este contexto de comida espiritual, de alimento espiritual, aquel que puede ser una ley sobre tu vida, gobernar tu vida y regir sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre todas tus cosas. ¿Por qué yo necesito ese tipo de alimento? ¿Y para qué yo quiero a alguien que me alimente y me diga lo que yo tengo que estar haciendo con mi vida? Bueno, te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Jesucristo, como lo vimos en el video anterior, comparaba a la humanidad con una multitud de ovejas sin pastor. ¿Y esto por qué? Porque desde hace muchos siglos, casi al principio de la humanidad, se instaura en el mundo un sistema que no ha hecho que desde sus inicios no ha hecho más que confundir a la humanidad y hacer que ésta se pierda. Y es el sistema babilónico. No estoy hablando del imperio babilónico, estoy hablando de algo que viene muchísimo más atrás. Y la palabra Babilonia, para el que no lo sabe, significa confusión. La palabra Babilonia viene de nación de confusión, es decir, viene de la palabra Babel, que se originó este sistema en los tiempos, un poco después de los tiempos de Noé, cuando muchas personas, llevadas por su rebelión, dirigidas por su rebelión ante las cosas de Dios y con toda la soberbia y orgullo de este mundo, ellos quisieron simplemente desacatar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios y llevar una vida de iniquidad, gobernar sus propias vidas. Este grupo de personas se reunieron y en algún momento quisieron erigir una torre que llegara a los cielos. Ellos edificaron, en aquel momento estaban edificando una torre que los llevara al cielo. También demostrando, dando a entender que ellos no necesitaban un Dios que les guiara ni nada. En este momento Dios se molesta, esto lo llena de ira y confunde a aquel pueblo, a aquellos hombres, y les da a cada uno lenguas distintas, y de manera que no pudieran lograr lo que ellos se habían propuesto en aquel momento. De allí viene la palabra Babel, que significa confusión. Y este sistema babilónico tiene su origen allí, en el deseo del ser humano de ser gobernado por sus propias normas, por sus propios estatutos, por sus propias leyes. Y este sistema que se llama confusión, dice la Biblia que también algún día será destruido, que Jesucristo vendrá por su iglesia y posteriormente destruirá con poder este sistema. Pero mientras tanto, mi querido amigo, tú y yo vivimos en medio de este sistema, del cual comemos, del cual nos alimentamos y el cual nos mantiene día a día confundidos. Por eso, la necesidad de un pastor, una persona que te guíe y te oriente hacia la verdadera comida espiritual, la verdadera comida que va a regir tu alma, que va a regir tu vida y que gobernará tu vida sin que estés expuesto ante ningún peligro ni ninguna amenaza que puedan atentar contra ella. Dice la palabra de Dios,
Lo dice el mismo Jesucristo, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solamente del pan físico, de la comida física. Yo necesito comida espiritual, comida de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera es que Dios puede tener influencia en mí. Y con esa comida espiritual que yo me alimente, es esa comida la que puede regir mi alma, mi vida, mis decisiones, mi voluntad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta escritura, la palabra corazón se refería figurativamente al alma. En ese texto se refiere al alma, aquel lugar donde se alojan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad. ¿Y qué pasa cuando yo decido alimentarme de lo que yo quiera? Yo corro el riesgo, como lo vimos en el video anterior, de ser una oveja perdida que decide de qué alimentarse y de qué no. Yo corro el riesgo de que yo soy autónomo, yo soy mi propia ley y no tengo que estarle haciendo caso a nadie. Hay muchas personas en esa posición, hay muchas personas que dicen, yo no soy borrego de nadie. De hecho, borrego es una ovejita pequeñita que necesita mucho del cuidado de su pastor, obviamente más que las adultas, y que por eso viene la expresión, esos son unos borregos, o yo no soy un borrego de nadie. Bueno, muchas personas pueden actuar de esta manera orgullosa y soberbia, diciendo yo no soy borrego de ningún líder, de ningún pastor, de ninguna persona que me dirija, de no sé qué. Ok, mira, si tú no decides atender el llamado de Dios o la palabra de Dios y lo que Él quiere para tu vida, tú te pones en un gran peligro, ya que puedes estar comiendo sin saber de lo que Babilonia, el sistema, la propuesta del sistema de este mundo te está ofreciendo. Es decir, yo no tengo nada que contraste lo que el mundo me ofrece. Y este sistema babilónico, dice la Biblia, que ellos le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Y tú y yo caemos sin saber, sin conocer y sin ninguna intención en este sistema. El que nos alimenta, el que consumimos, el contenido que muchas veces es el que nos da la gana o el que nos apetece, pero lleva a eso, a confundir a la humanidad. Cuando tú ves, por ejemplo, te metes en tus redes sociales, en Netflix, en YouTube, sin filtrar el contenido de lo que estás consumiendo, créeme, muy probablemente tú estás comiendo chatarra espiritual, chatarra que se va a meter en tu alma, que se va a meter en tus sentimientos, en tus pensamientos, y te hará actuar conforme a lo que tú comes, a lo que tú consumes. Por eso dijo Jesús, yo soy el buen pastor, porque Él es el que vendría a apacentar a las ovejas, a darles de comer. ¿Y para qué? Para, como lo decía el profeta Ezequiel, para buscar a la perdida, hacer volver al redil a la descarriada, para que a la perniquebrada vendarle la pierna y para fortalecer a la oveja débil. Porque créeme, mi estimado hermano, muchas veces nos encontramos comiendo de lo que Babilonia nos da sin tener el menor indicio, sin tener ninguna certeza y con toda la mayor distracción del mundo estamos haciendo algo que no nos beneficia, nos amenaza y nos pone en peligro. La palabra de Dios viene a contrastar toda esta comida chatarra que el mundo nos da. Como les digo, muchas veces podemos estar en medio de esto sin estar conscientes. Y fue lo que me pasó a mí en mi caso particular. Te comparto un poco de mi testimonio. A mí Cristo o el conocer del Evangelio me ha hecho dejar muchas cosas que en mi vida anterior yo tenía. Yo decidí dejar el alcohol, dejar las mujeres, dejar el cigarro, dejar la marihuana. Y aunque muchas personas que me conocen me podrán decir, ay Andrés, pero es que tú tampoco es que eras un alcohólico, tú no eras un rumbero, o sea, pero lo hacía ocasionalmente y así mismo probé el cigarro y de vez en cuando lo hacía y así mismo probaba el alcohol y de vez en cuando me emborrachaba
y asimismo probé la marihuana y me gustaba y ocasionalmente lo hacía. Nunca caí en una adicción por la gracia y la misericordia de Dios con mi vida. Y muchas personas no lo saben, pero eso a mí no me avergüenza. Yo era el tipo de persona que yo veía a las mujeres como un objeto y no me importaba si ella se iba a enamorar, si no se iba a enamorar, si iba a sentir algo por mí, si luego la iba a destruir su corazón o lo que sea. Yo veía la vida de esta manera. Y Jesucristo fue poniendo orden en cada una de esas cosas. Porque dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es de muerte. El final del camino es de muerte. Y eso es lo que me pasa a mí, me estaba pasando a mí, perdón, que Jesucristo en su gracia y su misericordia me sacó de allí. Y como les digo, no me avergüenza, sino que esto fue para la gloria de Dios. Esto fue usado para que yo con mi testimonio, con lo que me pasó, yo pudiera alumbrar otras vidas que pudieran estar pasando por lo mismo, qué sé yo, en infidelidades, en adicciones, en trastornos sexuales, en lo que sea, porque no me avergüenza. No tiene ningún sentido de que lo que me pasó a mí y que es tabú en la sociedad y que yo lo superé, no tiene ningún sentido de que yo esos temas los haga más tabú. Yo te lo digo porque cuando tú comienzas a comer verdadero pasto, verdadera comida espiritual que pueda bendecir tu vida, tú vas a dejar atrás muchas cosas y te vas a dar cuenta cuando comiences a conocer de Dios. Solamente en una relación con Dios y en una intimidad con Él te darás cuenta. Y cualquiera puede decirme a mí, ay Andrés, pero es que eso ya depende de la persona. Eso ya depende, cada quien hace lo que hace y cada quien se puede controlar en lo que decide hacer. Mira, no es fácil, te lo voy a decir, dejar este tipo de conductas que para mí, te soy honesto, nunca llegué a caer en la adicción. Pero no hables como que si fuese algo fácil de dejar o de abandonar. Cuando vives en medio de un entorno que lo que te llevas a hacerlo, que lo que te incita es a hacerlo, que lo que te convence cada día es que no está tan mal, no está mal que hagas esto, no está mal que hagas aquello. O sea, también tienes que vivir para ti y complacerte y mira, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, créeme, no está bien. Esa es la filosofía que te intenta vender el sistema de este mundo. Esa es la forma de vida en la que el sistema de este mundo, orquestado por Satanás, llamado Babilonia, que lo que busca es generar confusión en la humanidad, hace que haya tanta maldad, no haya nada de amor entre la gente, cada uno ande moviéndose por sus intereses propios y de acuerdo a su propio beneficio. Y es allí donde Jesús decide rescatarte, traerte al redil, darte comida de verdad, comida espiritual que pueda gobernar tu vida y que pueda regir tu vida y que prevalezca sobre tus emociones y todos tus sentimientos y pensamientos se sujeten a esa verdad para que tú puedas ser bendecido y para que en tu casa sea una casa de dicha, de bendición, de prosperidad. Para que en tu casa, en tu hogar, se manifieste la gloria, para que tu matrimonio no sea uno más de los que cada día terminan en divorcio, para que tu relación no se vea afectada por la infidelidad, los adulterios, para que tus hijos no caigan en las adicciones de la droga, de la pornografía, de todas estas cosas que nos ofrece el mundo, que nos propone el sistema de Babilonia, como les dije. Necesitamos un pastor que nos diga qué es lo que debemos comer. Y fíjate que más adelante, hablando de lo que está en nuestro corazón, tiene tal importancia y tal relevancia. El Señor Jesús dice en San Lucas capítulo 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros nos vamos a actuar, vamos a comportarnos y vamos a pensar y vamos a decir
conforme a lo que nosotros consumimos día a día. Muchas veces no le prestamos atención a la película que vemos en Netflix, al contenido que estamos siguiendo en Instagram, los canales que estamos viendo en YouTube o las noticias que vemos y el contenido que vemos por la televisión. Muchas veces no le prestamos atención a estas cosas, pero créeme que esas cosas, sin que tú te des cuenta, están ejerciendo una influencia muy poderosa en tu vida. Y de esa manera tú te estás comportando, y de esa manera tú te estás expresando, y de esa manera tú estás pensando, conforme a lo que consumes en el día a día. Jesucristo vino a alimentarte, a ser tu pastor, a darte un tipo de comida distinta, una comida espiritual que te va a sacar de cualquier tipo de peligro y amenaza que pueda atentar contra tu vida. Antes de Jesús ascender de nuevo a su trono, a los cielos, él le preguntó a Pedro, se lo preguntó 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y todos sabemos que Pedro fue quien lo negó 3 veces. Yo creo que es la razón por la que Jesús le pregunta esto 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo que sí. Pedro, ¿me amas? Segunda vez le dice que sí. Y a la tercera, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, le pregunta. Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: ahora apacienta mis ovejas. Esa es la manera en que tú y yo, los seguidores o los líderes religiosos, las personas que discipulamos a alguien o le damos enseñanza a alguien, podemos demostrarle nuestro amor a Jesús. Ahora el tema del pastorado, él lo está delegando a Pedro, a uno de sus discípulos, a su discípulo amado, y él está diciendo: ok, ¿me amas? Ya me dijiste 3 veces que sí. Apacienta mis ovejas, dales de comer. No seas como aquellos que amonestó Dios por medio del profeta Ezequiel, sino que ahora no ejercerás la función del pastorado basado en estatutos y leyes y normas que ni siquiera ellos se las aprendían, pero no las cumplían y ni siquiera las practicaban. Ahora a partir de Jesús, el pastorado es ejercido basado, mentoreado por un testimonio vivo, por un modelo vivo que ahora mismo reina en los cielos, el que él mismo nos vino a demostrar en la tierra y que está plasmado en sus evangelios y en el Nuevo Testamento. De ahora, de esa manera es que Jesucristo quiere que le den de comer a sus ovejas y que coman sus ovejas, las perdidas. Dice en otra, el mismo apóstol al que se le delegó esto, él ahora se expresa a una nueva delegación de ancianos y dice: apacentad la grey de Dios. Esto es en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es el rebaño de Dios, el redil. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo en su nueva venida, en su segunda venida, dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este texto, Pedro lo que les está diciendo es a esa delegación: no sean como los pastores insolentes de Israel, que tenía Israel antes de la venida de Cristo. Sean verdaderos discípulos de Dios que se preocupan por sus ovejas y que lo hacen por amor hacia ellas. De esta misma manera, tú decides de quién te va a alimentar, quién es quien te va a dar de comer, quién te va a apacentar. Porque les soy honesto, yo asisto a una iglesia acá en la ciudad de Panamá y me encanta la palabra que se da en mi iglesia. Amo profundamente a la iglesia que asisto, pero lo que sea que diga el predicador, que se monte en ese púlpito a hablar, yo lo recibo y luego voy y lo contrasto en mi casa con la palabra de Dios. Y eso es lo que me hace sentir seguro. Eso es lo que me hace sentir
que nadie me va a meter gato por liebre, de que lo que Él quiere que nosotros recibamos está allí escrito. Y eso es lo que te puede hacer elegir a ti en dónde te vas a congregar, en dónde vas a buscar de Dios, siempre contrastándolo a través de la palabra de Dios. Déjame decirte, amigo querido, que si tú eres de esas personas que se encuentra en esta situación de oveja perdida, de que no sabes lo que estás comiendo, o probablemente estás comiendo cosas que te hacen daño y que han traído maldición y desgracia a tu vida, déjame decirte que eso es lo que Satanás quiere. Yo te invito a que hagas a Jesús el Señor de tu vida, y así evitarás que el sistema de este mundo te lleve por su corriente. Si no tienes Biblia, te invito a que te la descargues. YouVersion, en la versión digital, es la que yo te recomiendo, la que uso. Y si no sabes cómo comenzar, con toda confianza te pongo a mi disposición y me pongo a la orden en mi DM para que me escribas. No tengo ningún problema en ayudarte. Si eres de los que te encuentran en esta situación, Andrés, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Me encuentro perdido, estoy llevando mi vida de esta manera y de esta, y quiero conocer más de Dios. No te avergüences si no sabes cómo comenzar. Escríbeme con toda confianza y créeme, yo sé yo entiendo la situación en la que estás, porque yo también estuve allí. Y lo que me gustaría es llevarte a una relación más íntima con Dios, a una relación más íntima con nuestro verdadero pastor, el que nos alimentará a fin de que ninguna oveja se descarríe, se le parta la pierna, ninguna oveja resulte perdida ni devorado por los depredadores. En el nombre de Jesús te bendigo, te invito a que recibas esta palabra de este humilde servidor y que la medites y la pienses, y si te agrada la idea de hacer a Jesús el verdadero pastor de tu vida, con toda confianza contáctame, y no importa que si no estás en la ciudad de Panamá, yo te voy a ayudar a que arranques, a que comiences una relación con Dios como lo hice yo, que me tardó muchos años comenzar o llegar a entender lo verdadero del Evangelio, lo verdaderamente significativo y relevante que podía ser para mi vida. Y todo esto se lo debo a que, gracias a Dios, a su misericordia, Él colocó una familia que me bendijo enormemente y me mostró el camino, y un amigo que eternamente le voy a estar agradecido. Pero así como ellos, mediante su mensaje, mediante su mentoreo, evitaron que yo me perdiera y que tal vez hubiese podido seguir más en la droga, o más en el alcohol, o más en la rumba, o más en las mujeres. Gracias a la misericordia de Dios, a su benevolencia, puso esta familia en mi camino. Y hasta el día de hoy yo soy bendecido con el mensaje de su evangelio. Yo te invito a ti a que también lo hagas parte de tu vida, y como te digo, con toda confianza escríbeme, no tengas vergüenza, porque yo también estuve en el mismo lugar que tú. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte y que sigas disfrutando de tu cuarentena, eso sí, buscando de Dios.